Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo que decirle que me emociono, que me encanta, que disfruto mucho cada vez que estoy con todos vosotros. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de Historia de secundario y bachillerato. Aunque también me dirijo a todas esas personas amantes del saber, esas personas que guardan en sí un espíritu humanista y que se preguntan siempre ¿por qué? A todas esas personas deciros que no estáis solos, lo que pasa es que a veces estamos dispersos. También quiero saludar a los amigos de Radio Viajera, radio en la que se está emitiendo este programa. Y antes de empezar con el programa quiero recordarte, si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bien, vamos a hablar de Mesopotamia. Miren, la carrera, solo Dios sabe lo que me costó entender el tema de Mesopotamia. Si yo hoy, en 20-25 minutos, consigo explicar el tema y que te quede claro, o sea, que me den un premio Nobel de algo, no sé, el premio Nobel de química, de física, pero que me den algo, porque es muy difícil explicar este tema y que quede claro. ¿Qué sucede? Miren, pasa lo siguiente. Mesopotamia está en medio de... es una gran llanura. Mesopotamia, si miran Mesopotamia, es todo un enorme desierto, no hay montañas, no hay barreras geográficas, y como es un campo abierto, eso facilita las invasiones, eso facilita las guerras. No es, por ejemplo, como Egipto, que Egipto está rodeado de fronteras naturales. A un lado tienen el Mar Rojo, al sur y al norte, al sur y al oeste tienen el desierto, al norte tienen el mar. Egipto, al estar protegido de barreras naturales, casi no fue invadido. Bueno, tuvo invasiones, pero en 3000 años de historia tuvo pocas invasiones. Pues no es como Mesopotamia, que al no tener barreras naturales, esto es, pues, un cachondeo. Hoy te ataco yo a ti, mañana me atacas tú a mí, mañana nos unimos tú y yo contra el otro, así 3000 años. Y esto es una sucesión de pueblos que es difícil de comprender. ¿Qué significa Mesopotamia? Mesopotamia significa entre aguas. Esos son los dos grandes ríos que son el Tigris y el Éufrates, los que dan origen a esta civilización o a este pueblo. Se le llama a esta zona también la media luna fértil o el creciente fértil le llaman. ¿Por qué? Porque si tú trazas, atención, hasta hay que hacer un esfuerzo de imaginación, no es... Ya sé que alguno va a decir, pues yo no lo veo, pero bueno, es como los historiadores le han llamado. Le han llamado a esta zona el creciente fértil, porque si tú trazas una línea desde el Tigris y el Éufrates hasta el norte y la continúas por el río Jordán, pues tiene forma de media luna. Bueno, pues a eso le han llamado, ¿no? La zona de la media luna o del creciente fértil. Bueno, vamos a hablar de los antecedentes. Ya estuvimos hablando en el programa del Neolítico, como en el 14.000 a.C. Se produce un deshielo y comienza un periodo interglacial, y ahí es cuando empieza a surgir la agricultura. Se cree que en Mesopotamia la agricultura nace en torno, más o menos en torno al 10.000 a.C. Y desde el 10.000 a.C. al 3.300 hay un periodo de transición. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, durante esta época hay pueblos seminómadas, semisedentarios, que viven del pastoreo, y con el poco a poco, con el tiempo, pasa un siglo, pasan otro siglo, pasan 1000 añitos, y esos pueblos pastores se van asentando en el terreno. Así que en el milenio 6 tenemos ya aldeas. Milenio 6 a.C. En el milenio 6 a.C., por Mesopotamia se empiezan a encontrar aldeas. Los pueblos ya han dicho, oye, que nos sentamos, que dejamos ya de caminar, que dejamos de pastorear, que dejamos de ir a cazar, recolectar, y que nos sentamos y que nos quedamos en un sitio forever and ever. Y empiezan en el milenio 6 a.C. a construir aldeas. Oye, y esas aldeas empiezan a adquirir rasgos propios, empiezan a adquirir cierto nivel de desarrollo, cierto nivel de complejidad. Y entonces en la historia decimos, en los libros de historia dicen que esto ya son culturas. Ojo, no civilizaciones. Una civilización tiene que ser más grande y más compleja y más duradera. Pero esos pueblos que forman su aldea empiezan cada aldea a adquirir un rasgo propio, unas características propias, y decimos que son culturas. Y del 6000 al 4500 a.C. tenemos las siguientes culturas: la cultura de Asuna, Samarra, Jalaf.
Y bueno, no he comentado una cosa, estas aldeas se están asentando al norte de Mesopotamia. Al norte de Mesopotamia. Bueno, pues atención, en el 5000 a.C., pues la gente dice, oye, vámonos al sur, que se vive mejor, todos lo sabemos. Se van al sur y empiezan a hacer una cultura que le llamamos la cultura de Ubaid. Y atención, ¿qué hacen durante este periodo? Bueno, pues hacen una de esas grandes obras de ingeniería arquitectónica, que es la más importante de la humanidad. Empiezan a practicar el regadío, empiezan a practicar la agricultura de regadío. Ya saben que tenemos la agricultura de secano, que son esos cultivos que no necesitan riego, que con el agua de la lluvia ya se bastan. Bueno, pues tenemos también la agricultura de regadío, cultivos que hay que regar. ¿Y cómo se riegan esos cultivos? Desviando el agua de los ríos. Aquí por primera vez los hombres se unen, en las primeras obras de ingeniería los hombres se unen, se organizan y empiezan a desviar el agua de los ríos para llevarlo a los poblados y poder regar los cultivos. Entonces, hemos dicho que esto es del 5000 al 3750 y ya vamos a hablar de lo que es propiamente la historia, vamos a hablar ya de lo que es propiamente Mesopotamia. Al sur de Mesopotamia, es decir, no lo he dicho, pero hoy día Mesopotamia sería lo que es Irak. Bueno, pues al sur de la antigua Mesopotamia, o actual Irak, surge una región que le llamamos Sumer. Y Sumer no fue nunca un estado, no fue nunca un imperio, fue un conjunto de ciudades independientes que en la historia han pasado a tener ese nombre como de Sumer. Y entre esas ciudades, la más importante es Uruk, que ocupa del 3750 al 3150. Y Uruk se dice que es la primera ciudad de la historia. Atención, esto tiene narices. Primera ciudad de la historia. ¿Por qué? ¿Qué hacen en Uruk? Pues cosas tan importantes, como he dicho, como construir canales de agua que desvíen el agua de los ríos. Atención, inventan el arado. O sea, fíjense el trabajo que se ahorraban, a conseguir que sean animales los que tiren de una pieza de hierro que mueva, que remueva la tierra y que siembre. El trabajo que se estaban ahorrando era enorme. Oye, inventan el torno. Fíjense, ya empiezan a desarrollar buena cerámica. Utilizan la rueda. Y atención, inventan algo que es tan más importante que Internet, la escritura. Empiezan a utilizar la escritura. ¡Ojo! No, a veces son muy románticos y tal. No, usaban la escritura para contar leyendas. Leche, ¿qué va? Empiezan a usar la escritura porque necesitan llevar una contabilidad de los ciudadanos. Necesitan llevar una contabilidad de la riqueza de los ciudadanos. A la hora de cobrarle impuestos pues al pueblo, los gobernantes necesitaban saber qué tenía cada ciudadano, así que es por eso por lo que necesitan anotar y saber qué tiene cada uno, y eso se anotaba en tablillas de arcilla. Y bueno, decimos entonces que Uruk es considerada la primera gran ciudad de la historia, pero había más ciudades, por ejemplo, Ur, Eridu, Lagash, Uma. ¿Y qué pasa? Que estas ciudades estaban todas al sur de Mesopotamia, oye, y la distancia entre una y otra era poca, así que aquí se estaban liando a leche entre ellas cada 2 por 3, ya sea por el agua, por las tierras fértiles, por los canales de agua. Aquí estaban en la guerra un día sí y otro también. Otra ciudad importante del sur es Ur, que con el tiempo también empezó a adquirir gran importancia, empezó a desplazar a Uruk. Y está muy importante en la historia de las religiones, porque según el Antiguo Testamento, Abraham era de Ur. Aunque bueno, ahora hay historiadores que dicen que no se refiere a este Ur histórico, sino que se refería a otro Ur. Pero bueno, en el Antiguo Testamento nos dice que Abraham es natural de la ciudad de Ur. Y bueno, hablando de este tema de la guerra, fíjense, hay 2 ciudades como Uma y Lagash que se pelearon por controlar los canales de riego. Y hubo una guerra entre ellos que ha sido muy famosa porque, una guerra que ganó Lagash, porque se hizo un relieve conmemorando esa victoria, la victoria de Lagash sobre Uma. Y ese relieve ha pasado a la historia con el nombre de la Estela de los Buitres. ¿Por qué? ¿Qué aparece en ese relieve? Pues aparece el ejército de Lagash y su rey Enannatun
literalmente aplastando al ejército enemigo. Y cuando digo literalmente aplastando, o sea, aparece un ejército pisando las cabezas del enemigo. Y aparecen también unos buitres que se están llevando las cabezas de los muertos. Toma, esta gente era gore. O sea, es un arte, si miramos el arte de Mesopotamia en general, es un arte, wow, muy sangriento, muy guerrero, muy belicoso, llámenlo como quieran. Y bueno, vamos ahora ya sí al primer estado, civilización, imperio de la historia. Miren, en el 2340, un señor que se llama Sargón, atención a la historia, dice la leyenda que Sargón, que nace en el 2340, era hijo de una sacerdotisa. Y como esta sacerdotisa no podía tener hijos, ¿qué hizo con su hijo? Lo puso en un río, lo echó al río y allí lo encontró un pastor que lo cuida y este Sargón llega a ser copero del rey hasta que usurpa el cargo al rey y se convierte en rey de Kish. ¿Y qué hace este Sargón? Crea un gran imperio, conquista la ciudad de Akkad y crea un imperio que le llamamos el Imperio Acadio. Este es considerado el primer imperio de la historia. ¿Por qué? Porque Sargón va conquistando lo que es toda Mesopotamia, de sur a norte, todo lo que hay entre el Tigris y el Éufrates, Sargón lo conquista y se lo queda. Entonces, este es el primer imperio de la historia, el Imperio Acadio. El imperio Acadio, fundado por Sargón, llamado Sargón el Grande. Y bueno, este imperio dura más o menos dura un siglo. Tiene varios sucesores y tenemos que destacar entre ellos a Naram Sin, porque este fue otro tío que pasa a la historia por un famoso relieve, una famosa obra de arte. Resulta que había un pueblo nómada que quería ocupar, que se llamaban los Lulubi, que querían arrasar el imperio acadio. Y este rey llamado Naram Sin les hace frente y les vence y de nuevo retrata esa victoria en un relieve. Y de nuevo un relieve, bueno, belicoso, sangriento, que da miedo, donde aparece el rey Naram Sin, pues aplastando, de nuevo pisando al enemigo, tirándolo por el monte, clavándole una lanza en la garganta. ¿Y por qué hacen este arte? Para asustar. Este arte lo hacen para asustar al enemigo y decirle, no te metas conmigo, que no me ando con tonterías. Y bueno, ¿qué sucede? Bueno, pues que en el 2115, Sargón nace en el 2340, que es quien funda el Imperio Acadio. Bueno, pues ese Imperio Acadio echa la cancela en el 2115. ¿Por qué? Porque viene un pueblo nómada, un pueblo invasor que se llaman los Guti y arrasan el Imperio Acadio. Arrasan el Imperio Acadio y los Guti siembran el caos en Mesopotamia. La lían parda, o sea, estos tíos desordenaron, le pegaron una patada al mapa de Mesopotamia, que aquello volvió a ser un caos y un todos contra todos. O sea, ya volvemos a lo que pasaba antes. Venga, hola, a liarla, a pelearnos todos unos con otros. Oye, y se siembra el caos. Pero, curiosamente, fíjense, no se sabe por qué la ciudad de Lagash se salvó de la invasión y mantuvo el orden, mantuvo la paz, mantuvo la organización. Y uno de sus gobernantes, llamado Gudea, también ha pasado a la historia porque se esculpe, hay una escultura de este gobernador llamado Gudea, oye, sentado en el trono, con una pachorra, o sea, súper pacífico, con sonriente, tranquilo, parece que se ha echado una siesta. Oye, y si miramos la estela de los buitres, o la estela de Naram Sin, vemos a sus reyes pisando literalmente al enemigo, pisando las cabezas del enemigo, cargándose al enemigo. ¿Y cómo aparece este gobernante de Gudea? Así, aparece como relajado. ¡Ay, qué a gusto estoy! Es curioso, una excepción en todo el arte mesopotámico, ese arte que inspira paz, que inspira calma, en mitad de un arte que inspira espanto, qué miedo me da, ¿no? Parece que has visto la serie de Walking Dead. Bueno, pues vamos al siguiente. Bueno, pues después de ese siglo de caos, atención, en el 2111 hay una ciudad de Ur,
La ciudad de Ur de nuevo se alza con el poder, de nuevo se alza con el mando y decimos que es el renacimiento sumerio. Esta ciudad se erige como heredera de Sumer, construye un zigurat que todavía ha llegado hasta nosotros y ojalá dure muchos siglos más. Y bueno, pues ¿qué pasa? Pues que este periodo de estabilidad de renacimiento sumerio dura un siglillo de nada y otra vez en el 2025 de nuevo surge el caos y en Mesopotamia se vuelve a vivir un periodo de desunión de donde las ciudades-estado vuelven a la carga unas contra otras, las ciudades-estado vuelven a ser independientes, vuelve a haber invasiones y esta vez viene un pueblo invasor que se llaman los amorreos. Pero este pueblo invasor que era amorreo, bueno, venía de buen rollo y se empieza como a integrar en las distintas ciudades. De hecho, los amorreos, o sea, amorreos o amoritas, según el libro que veas, ¿vale? Los amorreos o amoritas se empiezan a integrar en las distintas ciudades y prosperan, y hay una ciudad que es Babilonia, donde esta dinastía, donde los amoritas crecen y prosperan tanto que llegan a ser gobernadores de la ciudad, y en 1792 hay un tal pavo conocido como Hammurabi que se proclama rey de Babilonia. Y este Hammurabi, bueno, pues es famoso porque ya lo conocen, porque codifica las leyes. Ya había habido códigos de leyes anteriores a Hammurabi, pero este es el primero que las codifica, las especifica, las pone por escrito, las difunde, y son 282 leyes, oye, muy precisas. ¿Y cuál es la filosofía de estas leyes? Pues que el castigo fuese proporcional al delito. Y por eso se habla ese del ojo por ojo, diente por diente, que no viene en esas leyes. Pero se trataba de eso, que el castigo vaya en proporción al delito que se ha cometido. Y bueno, pues este Hammurabi, este rey de Babilonia, empieza una campaña de conquista y crea el primer imperio babilónico. Hammurabi crea un imperio llamado el Imperio Babilónico. ¿Qué sucede? Pues que mientras al norte hay una ciudad que se llama Asur, que pasito a pasito lo va petando. Asur en principio era una ciudad comerciante, pero esa ciudad comerciante crece, y allá en el siglo IX a.C., esta ciudad empieza una campaña de conquista. En el año 885, atención a los reyes asirios. O sea, dice la leyenda que si pronuncias todas estas reyes del tirón, luego te ganas la lotería, porque no veas. Atención. En el año 885 llega un rey a la ciudad de Asur que se llama Ashurnasirpal II y empieza una campaña de conquista. Oye, y el tío orgulloso retrata todas esas conquistas en relieves. ¿Y qué aparecen en esos relieves? Pues aparecen a los asirios destrozando, machacando, humillando a los enemigos, reventándolos. O sea, deja las ciudades en ceniza. De nuevo es un arte absolutamente belicoso. ¿Y qué pasa? Pues que los asirios quieren ocupar Babilonia porque Babilonia, mola, era la ciudad, era la Nueva York de Mesopotamia, era una ciudad culta, bonita, llena de leyendas, y la querían. Bueno, pues llegamos al año 704 y otro rey asirio se llama Sennacherib sigue expandiendo el imperio asirio, sigue controlando más territorio y llega no a ocupar Babilonia, pero sí llega a controlarla, y de hecho coloca primero a un rey títere en Babilonia. Pero ese rey títere ya no le gusta y llega a colocar a su propio hijo como rey de Babilonia. ¿Qué pasa? Que Babilonia es conquistada, ocupada por un pueblo también nómada, el rey es muerto, el rey es capturado y muerto, y aquí dice Sennacherib, como que no habéis protegido a mi hijo, os vais a enterar. Y entonces, ahora sí, Sennacherib, rey de Asiria, conquista y ocupa Babilonia y la asola. Luego llega otro rey de Asiria que se llama, ahí llevas, Asarhadón, y reconstruye Babilonia en el año 680. Luego tenemos otro rey en Asiria que se llama Ashurnasirpal, y este hombre, bueno, pues construye un gran imperio,
es un tío muy culto, construye la primera gran biblioteca. Y bueno, el imperio asirio pues crece hasta que en el año 627, al sur, en Babilonia, hay un tipo que se llama Nabopolásar, que se proclama rey de Babilonia y le declara la guerra a Asur y quiere la independencia de Babilonia de Asiria. ¿Y qué hace este Nabopolásar? Se une con un pueblo que venía del actual Irán, que son los medos, y se une para destrozar y acabar con el imperio asirio, y lo consiguen. O sea, una coalición de medos y babilonios en el 612 entran en Nínive y ya primero entran en Asur en el 613, luego en el 612 en Nínive, terminan con el imperio asirio y adiós imperio asirio forever and ever. Entonces aquí tenemos de nuevo tenemos un imperio babilónico. En el 605 decimos que aquí nace de nuevo un imperio, el imperio babilónico. Y a Nabopolásar le sucede Nabucodonosor II. Esta pasa la historia, por ejemplo, ¿por qué? Porque en el año 600 el rey de Judea, el rey Joaquín de Judea se niega a pagarle el tributo a Nabucodonosor II, y dice Nabucodonosor II, sí, porque fue a Jerusalén con su ejército, arrasó Judea, arrasó el templo de Jerusalén y deportó a los judíos a Babilonia. Entonces los judíos viven en el exilio allá en Babilonia. Y bueno, pasan los años, llega otro rey a Babilonia en el 556, que es Nabónides, que este tío pues, pasa a 7 pueblos de todo, y deja a su hijo Baltasar, le dice a su hijo, tú quédate reinando en Babilonia, que yo me voy por ahí al desierto de Arabia a construir un templo e historia. Y, o sea, este rey Nabónides, pues que se va y que deja a su hijo que reine. ¿Y qué pasa? Que su hijo no calibra bien, porque desde el actual Irán estaban llegando el pueblo persa, que la iba a liar bien parda. En el 559 Ciro el Grande derrota a los medos, empieza a expandirse, empieza a ocupar toda Mesopotamia, y en el 546 ocupa también Babilonia. Permite que vuelvan los judíos a Jerusalén, y aquí se funda el imperio persa, que ocupa toda Mesopotamia, hasta que llega Alejandro Magno, que se enfrenta a Darío III en la batalla de Gaugamela, y Alejandro Magno pues vence a Darío III y acaba con el imperio persa. Y bueno, hasta aquí, amigos y amigas, espero que te haya quedado un poco claro. Si te ha resultado un poco lioso, es normal, es que son 3000 años de historia. Pero si has sido capaz de entender un poquito la secuencia que hay en Mesopotamia, tío, fantástico. O sea, te digo que ya sabes mucho y que eres una persona pues que es muy lista, porque a mí me costó entender esto mucho. Bueno, pues hasta aquí, amigos y amigas, el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante, espero que te haya resultado entretenido. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con el mundo de la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezuelos, en mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto, o en YouTube también llamado El Profesor Inquieto. Te mando un fuerte abrazo, no te olvides de ser feliz y te espero en el próximo programa. ¡Chao!